pues retomando la exposición sobre Thomas Kuhn, resulta que este sujeto forma parte de la escuela del postestructuralismo, a partir de la cual plantea una respuesta a lo que proponía Popper con el positivismo y también a los neopositivistas en cierto modo, con la cuestión de que la ciencia debe de tener unas características tales como la falsabilidad, la comprobación del asunto en cuestión, particularmente la idea de que la ciencia se construye con orden y progreso. Kuhn va a decir que no es así, que la cuestión con la construcción de la ciencia es más bien un proceso contextual, histórico, social, que no surge por generación espontánea y que no va evolucionando en edificios de conocimiento. Entonces, lo que propone Kuhn es que la construcción de la ciencia se da de manera cíclica. Hay un momento previo a la construcción de un paradigma en la cual pues hay como que pequeños paradigmas que contradicen el paradigma reinante en ese momento y que van tomando fuerza conforme va pasando el tiempo y conforme se van acomodando a las necesidades sociales, porque también esa es otra cuestión que propone Kuhn, que no es nada más que la ciencia se haga en un laboratorio encerrado, todo allí, sino que responde a ciertas necesidades históricas y sociales en su contexto. Entonces, esta etapa precientífica o preparadigmática va a hacer que tome fuerza un paradigma nuevo. Después, este paradigma ya instaurado como el paradigma reinante, digamos, el paradigma central en la producción científica, va a tener un proceso de ciencia normal, que es cuando, bueno, todas las producciones discursivas, líneas de investigación y demás, van a girar en torno a ese paradigma principal. Y bueno, después de esto va a pasar el tiempo, va a venir una crisis porque va a tener cierto alcance explicativo este paradigma como cualquier otro, y va a venir una crisis en la cual ya no alcanza a explicar todo de la misma manera, a pesar de que pues haya producciones discursivas alrededor de esto. Y en este proceso es donde viene el proceso de creación de nuevas ciencias o proceso creativo de nuevos paradigmas, en el cual pues bueno, viene esta etapa precientífica de los paradigmas circundantes y que contradicen a este que está reinando. Después de pasar la etapa de crisis viene el debacle o la debacle del paradigma en cuestión, y viene una disrupción donde el paradigma que mientras se encontraba en la crisis este otro se estaba fortaleciendo, pues bueno, ya toma fuerza y hay una brecha, hay una disrupción, dice Kuhn, que hace que cambie el paradigma. Entonces ya comienza a tomarse en serio, comienza a hacerse una cuestión pues más seria, con más fuerza, con mayor empuje, empieza a jalar más científicos de la época. Entonces pues ya viene esa disrupción y ya después de la disrupción se instaura este nuevo paradigma y pues bueno, viene el proceso otra vez de ciencia normal y demás, ¿no? Este es como el ciclo que propone Kuhn, en el cual se desarrolla toda la estructura de la ciencia, del proceso normal de la ciencia, bueno, del proceso científico más bien. Y bueno, todo esto lo saca utilizando, bueno, viene a partir de utilizar el método de la nueva historiografía de la ciencia de Koyer, perdón, por ejemplo, no, de Alexander Koyer, perdón. Pero no solamente toma la historia, también toma elementos de la psicología, como por ejemplo Piaget, y de la psicología gestáltica o gestaltista. Por ejemplo, de Piaget toma que justamente la cuestión contextual, que un niño va desarrollándose en función de los elementos que tenga alrededor para poder desarrollar su pensamiento, hacer cogniciones y demás. Todo esto, la capacidad de abstracción del pensamiento del niño y todo, va a ser en función de los elementos que él tenga en ese momento a su disposición y durante todo el desarrollo de su crecimiento. Lo mismo pasa con las ciencias y con los científicos, según propone Kuhn a partir de esto. De la Gestalt propone, entiendo yo, que a partir de la máxima gestaltista de la suma del todo, no, el todo es más que la suma de sus partes.
Entonces, el todo visto desde Popper sería lo que pasa en el laboratorio, lo que se puede contar, lo que se puede tocar, lo que se puede hacer de una forma falsear más bien o comprobar. Entonces, dice la Gestalt que el todo es más que solo la suma de sus partes, porque pues, hay una cuestión contextual, hay una cuestión histórica, hay un montón de cosas allí. Entonces toma esta parte también de la psicología para explicar todo esto, ¿no? Todo el proceso de las revoluciones científicas. También utiliza, bueno, apela a la sociología a propósito de pues, qué elementos hay alrededor de los científicos en determinado momento para que pueda darse paso a la producción del conocimiento. Bueno, por otra parte, no sé, podría pensar que o decir que estoy de acuerdo con lo que propone Kuhn en el sentido de que pues, la ciencia en efecto no se produce solamente en un lugar específico y que ese paradigma va a reinar todo el tiempo, ¿no? Un aporte importantísimo que hace Kuhn es que no existe la verdad con mayúscula, como diría Lacan. Creo que esto es un buen aporte del psicoanálisis en ese aspecto, porque no hay un paradigma que lo sepa todo y que lo construya todo y que solamente sea ese. Hay validez en otros discursos fuera de la ciencia positivista, como comentaba la última vez que platicamos sobre esto, ¿no? Está el psicoanálisis, está el arte, todas las humanidades, ¿no? El teatro, hay discurso en las humanidades, en el arte y en el psicoanálisis, que pues, bueno, si me preguntan yo creo que está más cercano al arte que a la ciencia, pero pues bueno, hay validez en esos discursos, porque lo que se produce en la ciencia positivista son saberes, saberes que colman cierto estatuto de verdad, le dan la vuelta, pero no llegan a esa verdad y que pues tampoco existe una verdad absoluta, ¿no? Entonces, se puede producir saberes, pero no verdades, se puede acceder a saberes, pero no a verdades desde ese tipo de ciencia. Y lo que propone Kuhn es que existe validez en otros discursos fuera de esto. Yo estoy de acuerdo con eso porque pues, si no también, ¿qué haría estudiar psicoanálisis? ¿No? Y bueno, me hizo usted una pregunta con respecto a por qué el psicoanálisis no ha muerto, o a pesar de que han pasado ya más de 100 años, y yo respondí apelando a las nociones kuhnianas. Bueno, a partir de Müller, digamos que existe el núcleo central, que fue la construcción freudiana, que pues por supuesto no llegó sola, ¿no? Juntando un poco con lo de Kuhn, pues tuvo que pasar por sus experimentos con anguilas, ¿no? Su formación como médico, tuvo que ir con Charcot a Francia, o sea, fue una construcción de varios elementos, ¿no? Sus conocimientos de física clásica, de química analítica, todo eso fue formando los elementos que son la base y el núcleo central, digamos, del psicoanálisis. Entonces las hipótesis ad hoc que están alrededor de este núcleo central son lo que ha mantenido vivo el psicoanálisis, porque hablar de estudiar psicoanálisis es estudiar la cultura. Y como dijo Kuhn, no existe solamente la ciencia o un paradigma que se cierra a sí mismo. Entonces, en tanto exista civilización, en tanto exista sociedad, va a haber producciones culturales, va a haber producciones artísticas, va a haber un montón de cosas que no parten de otro lado más que del inconsciente. Entonces, mientras existe inconsciente, va a existir el psicoanálisis. Pero para que no pierda su fuerza, pues la producción discursiva que va a estar en estas hipótesis ad hoc al núcleo central, pues van a tener que seguir fluyendo, cosa que sí ha pasado con el psicoanálisis. Ha habido incluso aportaciones interesantes al núcleo central del psicoanálisis, como hemos comentado en algún momento, el objeto A, que es una aportación directa a ese núcleo central. Pero ha habido otras nociones allí que mantienen la vigencia, porque por ejemplo, las posiciones kleinianas tuvieron un impacto en la escuela inglesa, viene la escuela francesa, de la cual toma mucha más fuerza a partir de Jacques Lacan, que por cierto es quien pone la noción esta de objeto A, pero también es cierto que los elementos de la lingüística, de la topología, del álgebra, de los grafos, todo esto tienen
tienen un impacto en la forma en la que se transmite el psicoanálisis tanto a las masas como entre los psicoanalistas, porque se adaptan a las situaciones y al discurso de la época, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa podría ser la razón por la cual el psicoanálisis no ha desaparecido, a pesar de que pues, Freud haya muerto y de que pues, muchísimos psicoanalistas de los más importantes lo hayan hecho también. Desaparecieron físicamente, pero su palabra sigue vigente a partir de todos los psicoanalistas que están y algunos que estamos intentando hacer aproximaciones a estas hipótesis ad hoc. Y bueno, hay un elemento importante que no había mencionado con respecto a Kuhn, que es la inconmensurabilidad de los paradigmas. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que hay elementos lingüísticos en cada paradigma, y como no podía ser de otra manera, la introducción en el lenguaje pues es generar un malentendido. Entonces se habla de dos cosas completamente diferentes y que no se pueden empatar. Es decir, es como tratar de explicar el paradigma conductista o cognitivo-conductual a partir del psicoanálisis o viceversa. Puede haber aproximaciones que casi se toquen, pero no pueden explicarse totalmente el uno al otro. Están haciendo recientemente aportaciones desde neuropsicoanálisis o cuestiones por el estilo, intentos interesantes, habría que ver de qué se tratan realmente, pero no se alcanzan a explicar definitivamente el uno al otro. No hay, ahí es donde está la inconmensurabilidad de cada paradigma. Es un malentendido hasta cierto punto de dos paradigmas que se pueden incluir un poco, pero en determinado momento se terminan excluyendo. Entonces, pues bueno, espero que con eso baste para ahora sí alcanzar el 10. Y pues espero su amable respuesta. Nos vemos pronto.